Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales tiene que ver con la proporcionalidad, pero ahora no una proporcionalidad numérica, aunque está muy relacionado, sino una proporcionalidad geométrica, es decir, una proporcionalidad de segmentos. El teorema de Tales, el enunciado del teorema de Tales, lo que dice es que si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos determinados en una de ellas son proporcionales a los segmentos determinados en la otra. Este es entonces el enunciado del teorema de Tales y vamos a ver lo que significa esto entonces. Tenemos tres paralelas cortadas por dos transversales. Transversales significa que les atraviesen, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una acá y otra la vamos a hacer por acá. Entonces, vamos a suponer que esta es la recta A, B y C. Y estas son las transversales que la vamos a llamar M y N. Los nombres con mayúscula son nombres de conjuntos. Y por supuesto, acá entonces hay puntos donde se cortan las rectas. Suponemos que este es el punto A, el punto B, el punto C, y acá vamos a poner el punto D, el punto E y el punto F. Bien, entonces ahí tenemos las tres, en este caso son tres, dice tres o más rectas. Nosotros tenemos tres rectas cortadas por dos transversales. Fíjense que en una transversal yo tengo segmentos que se forman. Acá tengo, por ejemplo, el segmento AB y el segmento BC que se forman en una transversal. Y en la otra transversal voy a tener otros segmentos, como el segmento DE y el segmento EF. Estos segmentos no son iguales. Por ejemplo, estos dos que están enfrentados, el AB con el DE, no son iguales. Pero cuando yo hago, y el otro tampoco, cuando yo hago la razón, es decir, hago la división entre los segmentos que se forma en una de las transversales, lo divido uno por el otro, la razón entre estos dos segmentos va a ser la misma razón que hay entre estos dos segmentos. Es decir, que cuando divida los dos primeros, los dos que hice en verde, y divida los dos segundos en el mismo orden, por supuesto, voy a obtener el mismo valor. ¿Y eso cómo lo escribimos? Lo escribimos que si al segmento AB lo divido por el segmento BC, me va a dar exactamente lo mismo que si al segmento DE lo divido por el segmento EF. Esto sería lo que dice el teorema de Tales. Los segmentos determinados en una de las transversales son proporcionales a los segmentos determinados en la otra. Pero ojo, no puedo variarlo. Si yo primero tomé el de arriba y después el de abajo, acá tengo que tomar sus correspondientes en el mismo orden. Primero el de arriba y después el de abajo, para que no cambie. Y no solamente puedo tomarlo de esta manera, vamos a borrar un poquito, sino que yo podría haberlo tomado también de otra manera. Por ejemplo, puedo tomar el segmento grande es al de abajo, mientras que en la otra transversal yo haga exactamente lo mismo, el grande con el de abajo. Me va a dar también proporcional y lo vamos a escribir. Por ejemplo, yo podría haber dicho, el segmento AC es al segmento BC como el segmento DF es al segmento EF. Y esto también hubiera estado bien, porque son segmentos determinados en una de las transversales y sus correspondientes en la otra tomados en el mismo orden. Así que yo podría haberlo hecho de muchas maneras. Por ejemplo, vamos a borrar acá, si yo hubiera querido tomar, por ejemplo, el segmento chiquito con el grandote, mientras acá tome primero el chiquito y después el grandote, también hubiera estado bien.
Es decir, que yo podría haber puesto que AB es a AC como DE es a DF. Y esto también hubiera estado bien. Cualquier combinación en la primera de las transversales, mientras yo en la otra transversal tome sus segmentos correspondientes en el orden indicado, esto siempre me va a dar entonces que son proporcionales según el teorema de Tales. Vamos a dejar así más prolijito el gráfico para que se entienda mejor. También vamos a borrar esto. Bueno, esto dice entonces el teorema de Tales. Y el teorema de Tales tiene corolarios, es decir, tiene consecuencias del teorema de Tales. Vamos a poner así, corolarios del teorema de Tales. Entonces, los corolarios del teorema de Tales son consecuencias que, sabiendo ahora el teorema de Tales, puedo pensar esto mismo en unas figuras que quizás no son exactamente como el teorema de Tales, pero que se desprende del teorema de Tales. Los corolarios son 3 y los 3 se estudian dentro de triángulos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo cualquiera y le trazo una recta que sea paralela a uno de sus lados y que por supuesto atraviese a los otros dos, por ejemplo, una recta por acá, paralela a uno de sus lados y atraviesa a los otros dos, se forman las condiciones del teorema de Tales. Por ejemplo, supongamos que el triángulo se llama ABC y que estos puntos al trazar la paralela son M y N, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá no tengo 3 paralelas, tengo 2, pero es como si la tercera pasara por el vértice del triángulo, es decir, también se forman segmentos por el vértice del triángulo. Entonces yo voy a tener 2 segmentos en uno de los lados del triángulo y 2 segmentos en el otro lado del triángulo. Y estos segmentos, que los puedo tomar de muchas maneras distintas, también van a ser proporcionales. ¿Cómo los voy a tomar? Voy a tomar el lado original del triángulo con el lado del nuevo triángulo que se formó al trazar la paralela, y del otro lado voy a tomar lo mismo, los correspondientes. El lado original del triángulo con el nuevo lado del nuevo triángulo que se formó al trazar la paralela. Y ahí entonces yo voy a decir que se dan las condiciones del teorema de Tales. Es decir, que el lado del triángulo original AC es al nuevo lado del triángulo, como el lado original del triángulo AB es al nuevo lado del triángulo. AC es AM como AB es AM. En realidad lo puedo tomar de muchas maneras. El corolario del teorema de Tales es este, que si yo trazo una recta paralela a uno de los lados en un triángulo, el triángulo grande con el triángulo chiquito que se formaron tienen sus lados proporcionales. Por eso es que se toma de esta manera, pero lo podría haber tomado también de otra. Este es el primer corolario. El segundo corolario, que también parte de un triángulo, vamos a tratar de dibujar más o menos el mismo triángulo, y trazo una paralela, pero en vez de trazarla que corte a los lados del triángulo, ahora la voy a trazar por afuera del triángulo. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es prolongar los lados del triángulo para que corten a la paralela que acabo de trazar. Esto no se hace a ojo, se hace con reglas, se hace todo bien. Entonces, por ejemplo, si yo tenía el mismo triángulo que hoy, el ABC, y al trazar esta recta paralela a uno de los lados, me quedaron formados con las prolongaciones de los otros dos lados. Me quedaron 2 puntos que vamos a llamar de nuevo M y N. Entonces, lo que dice el teorema de Tales es que el lado original del triángulo es al nuevo lado del triángulo, como el lado original
del otro, del triángulo, es al nuevo lado del triángulo. Entonces, en este caso, me quedaría que AC es a AM como AB es a AN. Si se fijan, es exactamente la misma proporción que se formó en el primer corolario, lo volvemos a tener en el segundo. No me importa si la recta está dentro o afuera del triángulo, se repite exactamente la misma proporción. Y la tercera parte, el tercer corolario del teorema de Tales, también obviamente es en un triángulo, y la paralela, en vez de trazarse por donde los lados se van separando, digamos, se traza por encima del vértice, por acá. Y también va a cortar a las prolongaciones de los lados, pero a las prolongaciones de los lados hacia el otro lado. Entonces, si este originalmente era el triángulo ABC, como lo teníamos hoy, ahora al tocar a la recta que acabo de trazar paralela a uno de los lados, van a formarse los puntos M y N. De tal manera que Tales me va a decir que el lado original del triángulo es al nuevo lado del triángulo, pero fíjense que tiene que ser sobre la misma recta, sobre la misma transversal. No me puedo ir a AN, sino me estaría cambiando de recta. Tiene que ser sobre la misma transversal. Un lado del triángulo, el original, es al nuevo que se formó, como el otro lado del triángulo original, que vendría a ser AB, es al nuevo que se formó. Entonces, los dos sobre una recta y los otros sobre la otra. Y me va a quedar entonces la proporción que AC es a AM como AB es a BM. Y esto sería entonces el tercer corolario del teorema de Tales, que si se fijan, la proporción es la misma exactamente en las tres. Poniéndolo en las mismas letras, me queda exactamente siempre la misma proporción. Bien, los dejo y seguimos en otro video.